nuestras vidas. A ver, Jerry, por ahí porque se... Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Amén. Tú eres santo, 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 Señor. Recibe la exaltación, amado Dios. Queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, en este día. Queremos que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues es un... Por eso les compartí hace 8 días que íbamos a salir a compartir la palabra de Dios, y pues fuimos a compartir la palabra de Dios. Fuimos ahí en Zacatenco, estuvimos compartiendo la palabra de Dios, y pues es un gozo poder llamar a la gente, y ahí nos esforzamos todos porque la gente se acerque, y cantamos y bailamos y hicimos concursos, y bueno, todo fue muy grato. Ver a los niños ahí en esta obra de Teatro Guiñol fue de verdad algo grandioso, y lo que queremos es que el Señor sea reconocido, que el Señor sea exaltado. Pues nosotros, decía David, ¿no?, que nosotros cada vez nos hagamos más viles, pero que el Señor sea engrandecido. Amén. Que su nombre sea exaltado. Y bueno, pues fue un privilegio, ¿verdad?, ver a todas estas personas, a estos niños orando, recibiendo a Jesús. Y bueno, nuestro país, la Ciudad de México, ¿verdad?, bueno, México en general pues ya conoce el Evangelio, aunque hay lugares donde todavía no se ha alcanzado a todas las personas, como es Chiapas, como es Oaxaca. Todavía no aceptan el Evangelio totalmente, pero ya nosotros podemos evangelizar estos lugares. Hay lugares donde nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hay lugares donde nunca han escuchado ese precioso nombre. ¿Cuántas veces lo has escuchado tú? ¿Verdad? Y hablamos de Jesús y hablamos del Señor. Y precisamente he titulado a esta predicación, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y bueno, hoy en día hay tantas religiones, con tantas ofertas, que parece que hay religiones para todas las personas. ¿Sí? Hay para todos los gustos. Imagínate, hay una religión en China, ¿verdad?, que dicen que Dios no es padre, que Dios es madre. Y ahora le llaman pues el Dios madre, ¿verdad?, una mujer china diciendo que ella es Dios. Y las multitudes ahí, ¿verdad? Entonces una persona que está herida en esa relación con el Padre, porque a veces eso hemos visto en heridas del alma, que nos cuesta relacionarnos con el Padre, y cuando te hablamos del Padre Dios, dices, no, pues no le entro, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos ofrecen un Dios Madre, y las multitudes ahí siguiendo a esta diosa, a esta mujer. Bueno, si nosotros no buscamos en la Biblia, vamos a encontrarnos a dioses falsos, a cristos falsos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de todo esto. Mira, vamos ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 24. Quiero que tú tengas presente acerca de esto. Mateo 24, versículo 24. El Señor Jesucristo nos había advertido que esto iba a llegar, que esto iba a pasar. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos tener cuidado. Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que cuando me habla la palabra de Dios acerca de esto, es que tengo que tener mucho cuidado. Se van a levantar falsos cristos. Nos habla la palabra de Dios que tengamos cuidado cuando pase eso. Bueno, ya se han levantado falsos cristos, y hoy la gente está buscando Cristos, está buscando Dios a su comodidad, un Dios que camine con ellos conforme a sus propias concupiscencias. Y bueno, pues muchas de las veces la gente dice, es que en el Diosito que yo creo, en el Dios que yo creo, así sea padre, sea madre, lo que sea, dice, pero pues me hace un milagro. Y se dejan impresionar por los milagros.
Se dejan impresionar por este tipo de cosas. Es que es tan milagroso, es que es tan milagrosa. Pero precisamente Dios nos dejó su palabra para que no nos confundiéramos. Amén. Para que la siguiéramos. Ahí vienen todas las instrucciones. Y esto tienes que tenerlo presente. Si tú tienes una Biblia, tienes que leerla. Es la palabra de Dios. Y bueno, pues ahí nos dice en Apocalipsis, mira, vamos a Apocalipsis, acerca del cuidado que debemos tener de todas estas cosas. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer los versículos del 11 al 14. ¿Ya estamos ahí? Nos dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba, ¿qué dice? Con la voz de dragón. Como dragón. O sea, imagínate. O sea que la apariencia era de un cordero, pero hablaba como dragón. Y bueno, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos dice que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces, fíjate, la apariencia era una, pero su voz era otra. Lo que había en el interior era otra cosa, contrario. Dice el versículo 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace, ¿qué dice? Milagros. Grandes señales, también hace grandes milagros. Por eso no te puedes impresionar porque hace milagros. No te puedes engañar por eso, no puedes dejarte llevar por eso. Dice que también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces ya te das cuenta de su estrategia, te das cuenta de su engaño, ¿verdad? Por eso dice que parece cordero, pero su voz no checa. ¿Sí? Y nos dice aquí que puede hacer grandes señales. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces aquí nos habla, nos advierte acerca de todo esto que está sucediendo. Por eso tú tienes que saber quién es Jesús para ti. Tienes que tener la convicción de que estás siguiendo al verdadero Dios. No sea que llegues a la presencia del Señor y te des cuenta que estabas siguiendo a un Dios falso. Entonces tenemos que tener cuidado de todo esto. No son los milagros, ¿sí? No son, ¿verdad?, estas señales por lo que te debes de guiar. Vamos ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y te digo, toda la palabra nos enseña del cuidado que debemos tener. O sea, la palabra nos advierte, nos va guiando para que tú no te desvíes. Aquí en la Primera de Juan, el apóstol Juan nos dice, ¿ya estamos ahí? Amén. Amados, no crean a todo espíritu. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Hay que tener discernimiento para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, estas personas que se dice que son enviados de Dios. Y pues nos dice la palabra, si tú esperas algo del Señor, si tú esperas las bendiciones del Señor, ¿verdad?, no vayas detrás de los milagros, no vayas detrás de las señales. Porque también la Escritura nos dice ahí en Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas, ¿sí? O serán añadidas o vendrán como añadidura. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú buscas agradar a Dios, las cosas van a llegar. La bendición del Señor va a llegar. Tú no tienes que andar buscando, porque te van a ofrecer un Dios, ¿verdad? A tu comodidad, a tu gusto. Otros están buscando a un Dios tipo Aladino, al que le piden 3 deseos, ¿sí? Y él se los tiene que cumplir. Otros ven a un Dios sirviente. Le compro sus flores y él tiene que obedecerme. Bueno, hay nuestros amigos, los alcohólicos anónimos, si tú llegas a una agrupación, te dicen que para poder salir de esa vida de alcoholismo, es necesario que creas en un poder superior. Te dicen, tienes que creer en un poder superior. Y lo mejor de todo esto es que tú lo puedes idealizar como te plazca, ¿sí? Es por eso que cada uno puede decir que cree. Ahí hay quien dice, yo creo en Buda, yo creo en Krishna, en Alá, en Mahoma, en la muerte, en el niño Fidencio, ¿sí? Y nadie les va a decir absolutamente nada. Pueden creer en lo que quieran. Solamente basta con que estén trabajando en su recuperación. Y nos dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es único. Él es santo. Y esto es algo que nosotros debemos entender. En la época de Jesús, antes de que llegara Jesús, los judíos sabían que tenía que llegar el Mesías. Ellos lo anhelaban, ellos lo esperaban, ellos querían que llegara ese Mesías. Y llegó Jesús y no le conocieron y no le recibieron. Entonces, esto es pues delicado. Hoy tú tienes toda la escritura, tienes toda la revelación en tus manos para saber acerca de esto. Vamos ahora a Mateo 16. Aquí la cosa se pone interesante. Hablábamos acerca de todos esos dioses, de todos esos falsos cristos, de todos aquellos que se han proclamado ser Dios, y el Señor nos dice que tengamos cuidado porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Vamos a ir a Mateo 16. Vamos a los versículos 13 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús es el que está preguntando. ¿Sí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él a sí mismo se dice el Hijo del Hombre. Él a sí mismo se llama el Hijo del Hombre. Versículo 14. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? O sea, Jesús le pregunta a los de confianza: oye, ¿qué está diciendo la gente de mí? Porque vamos a tener presente que la gente aún no reconocía a Jesús como Mesías. Ellos le esperaban, pero no le reconocían como el Mesías. Pero veían que los discípulos tenían más cercanía con Jesús, entonces la gente se acercaba a los discípulos y les preguntaban, no platicaban con ellos, ¿y qué pasa con Jesús y qué hace? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían una convivencia con el Señor Jesús. Ellos pasaban mucho tiempo con Jesús, entonces ¿quién mejor que ellos para conocerlo? Entonces Jesús está preguntándole ahora a los discípulos: bueno, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es lo que Jesús les está preguntando. Era lógico, pero ante esta pregunta, vemos aquí, versículo 14 otra vez, dice: ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora las cosas cambian, ¿verdad? Ahora las cosas cambian. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? O sea, Pedro es el único que responde. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo les empieza a preguntar a todos y todos empiezan a hablar? No, pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista, otros que algunos de los profetas. Pero aquí cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Se quedaron callados.
ya no respondieron. Bueno, eso dice la gente, ¿verdad? A veces nosotros vamos con las personas y le decimos, fíjate que fulano está diciendo algo de ti, está diciendo esto, esto, esto y esto. Y si la persona te pregunta, ¿y tú qué dices de mí? ¿Qué le respondes? Pues no, nada, ¿verdad? Yo no pienso nada, ¿sí? Jesús aquí no le está preguntando a los discípulos, ¿qué dicen los escribas y fariseos? No les pregunta. Jesús tenía claro qué pensaban ellos de él, sino le pregunta a la gente sencilla, ¿quién dice esa gente sencilla que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Bueno, dice que unos decían que era Juan el Bautista. Para este momento Bautista ya le habían volado la cabeza, ya le habían decapitado. Entonces había esta idea, algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Imagínate, o sea, no tenían certeza de que era él, pensaban que había resucitado. Mira, hasta Herodes también creía que era Juan el Bautista. Mira, vamos a Mateo 14. Mateo 14, vamos a leer los versículos 1 y 2. Impresionante, ¿verdad? Veían a Jesús y no sabían realmente quién era, sino se daban muchas ideas acerca de quién era. Mateo 14, versículo 1 y 2, dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. O sea, él creía, o sea, sabía, veía el poder de Jesús, lo que él hacía, y decía, pues este es Juan que ha resucitado. Pero no, se llevó una espantosa X, porque no era Juan el Bautista. Y nos dice la palabra de Dios que otros decían que era Elías. ¿Por qué decían que era Elías si Elías ya había pasado? Bueno, interpretaban la profecía. Vamos allí a Malaquías. Malaquías está antes de Mateo, es el último de los profetas, es el último libro del Antiguo Testamento. Es capítulo 4, versículo 5. Es Malaquías. ¿Estamos ahí? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces ellos sabían que tenía que llegar antes el profeta Elías. Y por eso es que ellos, basándose en esta interpretación, decían, él es el Elías, el esperado. Porque antes de que venga el Mesías tenía que llegar Elías. Y lo estaban confundiendo. Porque Elías era Juan el Bautista. Jesús dice que ese Elías esperado era Juan el Bautista. Entonces no tenían, ¿verdad?, certeza de quién era. ¿Quién era este Jesús? Y por eso es que decían que este era el Elías esperado. También nos dice la palabra de Dios que algunos decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Y bueno, esto demuestra la gran estima que tenían por los profetas. Una persona para poder, para los judíos, poder hablar de algunos de los profetas, bueno, era algo delicado. Ellos le tenían gran estima, tenían gran respeto acerca de todo ello. Por eso es que buscaban en las Escrituras. Hubo muchas cosas que ellos desconocieron. Por decir, vino Jesús y no le conocieron. Tenemos ahí toda la Escritura, toda la revelación. Jesús cumplió más de 300 profecías. Y al ver estas profecías era que ahí tenían que ver claramente que Él era el esperado. Es por eso que hoy nosotros tenemos toda esta revelación. Hace unos días veíamos que hay un título en la palabra de Dios que es solamente para Jesús. Está en Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9.
el versículo 6. Por eso es la importancia de tener la palabra de Dios. Muchas de las veces solamente nos preocupamos porque nos digan, pero nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios. Aquí nos habla acerca de este Mesías esperado. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos hablaba acerca de este niño. Hoy hay una secta que les llama, dice que este título es de su apóstol. Imagínate hasta dónde está llegando la situación. Este es un título del Señor Jesucristo. Y en esta secta dicen que este es de su apóstol. No son títulos del Señor Jesucristo. Isaías 7:14 nos dice la palabra de Dios. Isaías 7:14. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, por tanto, el Señor mismo, Dios mismo, ¿sí? Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. O sea, aquí están las señales para que no nos desviemos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, nos dice, Dios con nosotros. Cuando vemos el cumplimiento de la profecía, sabemos que ellos tenían toda la revelación para que no se desviaran. El Señor les mandó todas las señales para que ellos no se desviaran, para que reconocieran quién era Jesús, para que no se fueran detrás de un Cristo falso. Y hoy tenemos toda la palabra para que nosotros sigamos verdaderamente al Cristo verdadero, al Dios verdadero, al Señor Todopoderoso, porque si no te vas a desviar. Tiene que estar toda la revelación en la palabra. Y es por eso que el Señor nos habla acerca de todo esto, porque más adelante, si vamos a seguir viendo, dice después, Jesús les pregunta, ahora la situación ya es directamente con los discípulos, y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta pregunta es la misma que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y tú quién dices que soy yo? Cuando tú hablas de mí, ¿qué soy para ti? Y yo tengo que tener la certeza de que estoy siguiendo al Cristo verdadero, que estoy siguiendo al verdadero Dios, que estoy en la iglesia de Cristo. Porque si no, de lo contrario, solamente me estoy dejando llevar por lo que dicen los demás. Y esto es delicado, porque aquí no estás jugando el tiempo, no es un juego de canicas, aquí estás jugando o está en juego tu eternidad. No te vas a pasar. Lo importante de todo esto es que tú puedas escuchar la verdad de Dios hoy, que tú puedas escudriñarlo, que puedas encontrarlo en la palabra, y por muy doloroso que pueda ser, seguir a Cristo, dejar lo que no te conviene para seguir a Cristo. Porque lo más doloroso que puede ser es que llegues a la presencia del Señor y que te diga, yo no te conozco. Porque mucha gente pasa en las religiones, mucha gente pasa, ¿verdad?, en las sectas. Y puede hacer todo lo que quiera ahí en la secta, y puede pasar, dedicar toda su vida y todo el tiempo ahí. De hecho, tú puedes estar en una iglesia cristiana y posiblemente no te vayas a salvar. Vamos a Mateo 7, 18. Estamos ahí. Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos habla la palabra de Dios del cuidado que nosotros debemos tener. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no basta con que yo le diga Señor, Señor. Bueno, a veces ya se lo queremos decir como con más cariño, Chuchito, Diosito, ¿verdad?
Pero dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, cuando ya estén en la presencia del Señor, cuando ya no hay vuelta de hoja, cuando ya no puedes regresar, cuando ya no se puede rectificar. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No recuerdas, Señor? Yo estaba ahí. Recuérdalo, Señor, yo estaba ahí, yo te decía, Señor, Señor. 23, y entonces les declararé, nunca los conocí, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y todo esto tiene que checar con la palabra de Dios. Precisamente ahí está todo lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Porque hoy queremos un Dios a mi comodidad, a mi conveniencia. Un Dios, ¿verdad?, que se amolde a mi forma de vida. Y no que yo me amolde a la forma de Dios. Entonces, aquí ¿quién sería Dios? Precisamente por eso dice que en ese día, pues Él dirá, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque tú hiciste lo que a ti te parecía. Tú hiciste lo que tú creías que estaba bien. Actuaste bajo tu propio criterio, bajo tu propio razonamiento. Y esto, bueno, pues a nadie le va a gustar. Y ahora Jesús me pregunta, ¿verdad? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Sí? Estamos en Mateo 16, el versículo 15, 16. Perdón, 15, dice, y Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tienes que tener la certeza de que estás siguiendo a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? En el pueblo de Israel, al Señor le llamaban como se les manifestaba. ¿Sí? Si el Señor traía paz, entonces decían, el Señor es Shalom, el Señor es mi paz. ¿Sí? Y como el Señor se manifestaba, Jehová Jireh, Jehová Rafa, si había sanidad, el Señor es mi medicina. ¿Qué es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor? Si estuvieras delante de Jesús, Jesús te dice, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué dices tú de mí? Pues que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, porque todos cuando aceptamos a Jesús, le dijimos, yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y cuando yo le digo que Él es mi Salvador, estoy aceptando el sacrificio que hizo en la cruz. Que ahí el tetelestai, que Él dijo ahí en esa cruz, dice que mis pecados fueron borrados. Tetelestai, pagado. Entonces, eso yo lo creo, pero también le dije que Él era Señor. Y cuando yo le digo que Él es Señor, que Él es mi Señor, entonces las cosas cambian. Porque ahora yo tengo que obedecerle a Él. Yo tengo que someterme a Él, porque Él es mi Señor. Y es fácil para un cristiano decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Y verdaderamente le obedeces? ¿Quién es Jesús para ti? Día domingo, día del Señor, vamos a reunirnos para alabar al Señor. No, pues ¿qué crees que me ha ido mal? Y hoy me salió una chambita. Hoy me salió una chamba. Pues que se espere el Señor. Él es mi prioridad. Pero, pues dependo yo de mis fuerzas, dependo yo de mi negocio, dependo yo de mi trabajo. Entonces, pues que me disculpe, pero no puedo estar alabándole, adorándole. Pero Él es mi Señor. ¿Sí? Él es mi Señor, pero yo hago las cosas como a mí me placen, como a mí me gustan. No pienso cambiar mi forma de vida. Vamos a Romanos 1:1. Romanos 1:1. Pablo tenía presente este amor, este servicio, esta entrega hacia el Señor. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1:1. Pablo,
Sabemos quién es Pablo. Dice Pablo, amigo, compadre de Jesucristo. ¿Sí dice así? Siervo, esclavo. La palabra que ahí aparece es esclavo. ¿Sí? Pablo, esclavo de Jesucristo. Él a sí mismo se dice esclavo. Él reconocía que Jesús era su Señor. Él reconocía que Jesús era Dios. Y por eso él dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sí? Hoy, bueno, este título de apóstol en el original significa enviado. Porque hoy el título de apóstol no ya es un título de grandeza, de reconocimiento. No, en este tiempo el título de apóstol era enviado, algo así como mensajero. Sí, no es, hoy lo ocupamos solamente en un sentido religioso, pero en aquella época había apóstoles, o sea, como mensajeros. Se ocupaba este título, o sea, lo vamos a dar de apóstol, o sea, de mensajero. Y aquí Pablo, bueno, se da este título de Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, o sea, un enviado, apartado para el Evangelio de Dios, para dar las buenas noticias de Dios. Pero para que tú des buenas noticias, Jesús tiene que ser tu Señor, tiene que ser tu Salvador. Si no, ¿qué noticias estás dando? Así es. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía claro que él era un esclavo. Jesús dice, yo que soy para ti. ¿O tú quién dices que soy yo? Sí, decimos Jesús, tenemos muchos títulos acerca de Jesús. Cada uno de nosotros podemos hablar y darle títulos a Jesús, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente los vivimos? Por eso Jesús pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones. Tienes que estar convencido. Hay un pastor, estaba un video en YouTube de un pastor que decía que él amaba a Jesús y él predicaba que amaba a Jesús y él declaraba que amaba a Jesús. Entonces, un día iba en una camioneta con su esposa y le sale al encuentro un carro, le cierra el paso y los baja en un lugar solitario. Esta persona le apunta al pastor, así, con un arma y le dice que sí cree en Dios. Y le dice, mira, te voy a dar la oportunidad. Si tú niegas la existencia de Dios, eres libre. Pero si me dices que Dios existe, que Jesús es real, hasta aquí llegaste. Nada más era eso lo que le preguntaba a esta persona. Y imagínate, y a la esposa ahí, ella no le decía nada, pero ella nada más ahí espantada gritando. ¿Qué le tenía que gritar la esposa? Niégalo. ¿Qué le tenía que gritar la esposa? La ayuda idónea. ¿Qué le tenía que gritar? Niégalo. O pues ni modo, allá me esperas, ¿no? Con el Señor. ¿Qué le iba a gritar? Pero ella, bueno, ella gritaba. Y el otro apuntándole en la cabeza. Niega a Jesús. Dile que Jesús no es real. Y entonces apuntándole con el arma, el pastor le dijo, no, Dios no existe, Jesús no es real. Y esta persona le agarra y le enseña el arma que no tenía balas. Le dice, solamente quería ver si verdaderamente podía confiar en Jesús. Pero ya vi que tú que lo predicas no crees en Él. Entonces no es real. ¿Qué dices tú acerca de Jesús? ¿Qué dices tú cuando hablas de Jesús? ¿La gente queda convencida porque realmente hay una convicción en ti acerca de Jesús? ¿O solamente estás siguiendo a las multitudes? ¿Solamente estás siguiendo la moda? Porque hoy el cristianismo parece una moda. Jesús es real y a ti te tiene que constar que Él es real, que Él vive. No puedes estar solamente en una religión, no puedes estar solamente siguiendo a las multitudes, porque entonces nos vamos a encontrar delante de Él. Y ese día va a ser muy doloroso, cuando el Señor diga, yo no te conozco. Tú me negaste delante de los hombres, hoy yo no te conozco. ¿Sí? Eso es lo más doloroso que puede pasar.
Yo no puedo concebir una vida sin que podamos vivir la experiencia cada día del amor de Dios. Una vida en la que tú veas el propósito de Dios, cómo Dios se va manifestando. Cuando vemos a la iglesia primitiva, las persecuciones que hubo, por supuesto que nadie quiere estar ahí. Pero ¿qué te parece cuando vemos a Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado nada más, ¿verdad? ¿A quién le gustaría morir así? No, pues no, ¿verdad? Pero ¿a quién le gustaría que el día de su muerte diga como él: yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre? No, pues hasta con gusto, ¿verdad? Pero él vio esa manifestación de Dios. Hoy nosotros tenemos que ver precisamente lo que está aquí escrito en la palabra, pero no lo vemos porque no tenemos convicción. No lo vemos porque todavía estamos siguiendo solamente a la multitud a ver hasta dónde llegan. Y al rato viene una nueva religión y entonces me cambio de religión y me voy para allá. Y viene otra de regreso y me paso para acá. Y estamos de un lado a otro y no estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero. Porque no has tenido tiempo de escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué pensaba la gente de ese tiempo acerca de Jesús? Vamos a Juan 6, 14. ¿Estamos ahí? Amén. Juan 6, 14. Dice la palabra de Dios: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No es Jesús. No le están diciendo el Mesías, es un profeta. ¿Sí? Por eso te quiero hacer repetitivo en esta idea. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es solamente alguien que apapacha mi pecado, alguien que tapa mi pecado, alguien que me está sirviendo solamente para presentarme delante de los demás, pero realmente no está en mi corazón. Ahí en Mateo 21:15. Mateo 21:15 dice la palabra de Dios: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, se molestaron. Cada uno tiene su propia idea de las personas. Cada uno tiene un propio parecer, una idea de quién eres tú. Y tampoco va a llegar con la de Jesús. Pero tú, ¿qué piensas acerca de Jesús? Hace tiempo me invitaron a dar una clase de globoflexia a unos misioneros que se iban a ir no recuerdo si a Chiapas o a Oaxaca, iban a salir, y me dijeron pues que les diera una clase de globoflexia. Y pues me fui ahí a darle la clase de globoflexia. Entonces estaban todos los misioneros y les dije: bueno, pues me presento, mi nombre es José Luis, yo sé que ustedes no me conocen. Y una persona levantó la mano y dice: sí, yo sí lo conozco, usted fue mi maestro. ¿Mi maestro? Dijo: yo nunca he dado clases, ¿no? Dice: no, sí, usted es mi maestro, usted es mi maestro. Y pues bueno, no quería hacerla quedar mal, pero dije: pues me está confundiendo, nunca he sido maestro, ¿no? Y al terminar la clase se acercó: ¿y si se acuerda de mi maestro? Pues ella tenía la idea de que yo era maestro, ¿no? Entonces cuando ya le digo: no, es que yo no te conozco, yo nunca he dado clases. Dice: sí, en el Instituto Bíblico usted nos dio una clase también de globoflexia. Ah, de globoflexia. Sí, no, yo ya estaba pensando que de química, algo así. No. Entonces, pero ella tenía una idea acerca de mí. Y esto es acerca de ti, pueden tener ideas. ¿Qué piensa Jesús de ti? ¿Te has puesto a pensar qué piensa el Señor de ti? ¿Qué piensa Jesús cuando te ve? ¿Qué crees que hay en el corazón de Jesús cuando tú hablas de Él? Muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros hablamos
de Jesús. No, es que Jesús es todopoderoso, no, es que Jesús hace milagros. ¿Y verdaderamente nosotros hablamos con Jesús? ¿O nada más hablamos de Jesús? ¿Cuánto tiempo hablas con el amado? ¿Cuánto tiempo hablas con Él? Creo que el Señor tiene ansias de hablar con nosotros, tiene ansias de escucharnos, pero nosotros no le ponemos las cosas a Él. No vamos y le decimos, Señor, es tiempo de platicar. Señor, es tiempo de consejería. Necesito de ti. Hay una mujer que he escuchado mucho acerca de en las predicaciones que daba la pastora Lidia, de esta mujer, y me impactaba, ¿no? Ella tenía nada más un cuarto, era toda la casa una habitación. No había que la sala, que el comedor, que las recámaras, no, todo era ahí en un solo cuarto. Y tenía hijos pequeños. Pero ella ocupaba una esquina, ahí era su cuarto de guerra, ahí es donde se encontraba con el Señor. Ahí dice que nada más se tapaba con su mandil y le decía a sus hijos, silencio. Era su momento de intimidad con Dios. Era ese momento en el que ella platicaba con Dios. Entonces imagínate a Jesús el gozo de estar en esa casa, en esa esquina, diciendo, esta sierva está platicando conmigo, me dedica el tiempo. Nosotros queremos ver los milagros, nosotros queremos que pasen cosas extraordinarias, pero no vamos a Jesús. Realmente ni le conocemos. Nosotros estamos siguiendo solamente la religión. Y bueno, pues el conocimiento de Dios solo se dará a través de la práctica de 3 puntos. La oración. Es importante la oración. Y cuando hablo de oración estoy hablando de la oración personal. Tú y Dios. Tú y Dios. Porque cuando estamos en grupo, ¿verdad? Señor, te alabo porque eres bueno, te alabo porque eres grande, te alabo porque me das, te alabo porque me proteges. Pero cuando es la intimidad, en el momento de intimidad, entonces ahí vació mi corazón. Señor, me siento solo, Señor, me siento triste, Señor, me siento ansioso. Señor, quisiera tirar la toalla. Y ahí está mi Padre para decirme, ánimo, aquí estoy yo. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo donde quiera que vas. Y entonces eso me levanta. Pero si no voy delante del Señor, solamente vine a decir palabrería delante de los demás para que los demás escucharan que yo sí oro. Pero no hay un tiempo de oración personal. Lectura de la palabra es otro de los puntos. Y cuando hablamos de lectura de la palabra, tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra. No solamente a que ya me sé un versículo de la Biblia, y ese es el de "Y Jesús lloró", porque es el más corto, y ya me lo aprendí. Entonces, no es basta con eso, sino es estudiar toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también el congregarnos. ¿Por qué congregarnos? Si ya hay una relación personal con Dios, si ya hay un tiempo de lectura de la palabra, ¿para qué congregarnos? Una ocasión estoy recordando un matrimonio que estaba ministrando de allá del centro, y platicaba con el matrimonio, y me dijo el esposo, no, pues ya me dijo mi esposa que ella ya no se va a congregar. Y le digo, ¿por qué? No, dice, porque Dios ya le dijo que no se congregara. Órale, ni a mí me ha dicho eso. No, Dios le había dicho. Entonces fui y platiqué con ella, le digo, ¿qué pasó? No, pues ya no me voy a congregar. ¿Por qué? No, es que Dios me dijo que ya no me congregara. Dios me dijo que no era necesario que yo me congregara, que con que yo leyera mi Biblia y orara, con eso era suficiente. Órale. Y le dije así, de verdad que se lo dije con estas palabras, le digo, no confundas tus alucinaciones con lo que Dios dice. Y me pregunta esta mujer, ¿por qué me dijo alucinaciones? Y le digo, bueno, era una palabra como para decir que era algo de tu mente. No, pero ¿por qué me dijo esa palabra alucinaciones? No, o sea, se me ocurrió de momento. No, pero es que yo quiero saber por qué me dijo alucinaciones. Bueno, pues es que se oye como alucinaciones. Y pasó el tiempo, y un día me dijo ella, verdaderamente cuando Dios me lo dijo, yo me estaba drogando.
Entonces sí eran alucinaciones, sí entendía, ahora sí que era de parte de Dios, sí entendía que eran alucinaciones. Entonces vemos que, ¿por qué te tienes que congregar? Porque solamente ahí es donde nos podemos ver como hermanos. Porque entonces vas a poder poner tus dones al servicio de los demás. Porque entonces es donde Dios se va a manifestar. Él habla de la iglesia, de su iglesia. Quiere vernos juntos. Día domingo, día del Señor, la familia se reúne y está el Padre. Nosotros nos reunimos porque aquí está nuestro Padre. Después de la reunión, puedes seguir conviviendo con la familia. Puedes estar, eso es importante, también el descanso, también el poder tener tiempo para la distracción. Pero siempre mi prioridad debe ser Dios. Si Dios no es mi prioridad, no puedo decir que soy cristiano. Bueno, lo puedo decir, pero no puedo llegar delante de Él y decir: aquí estoy, Señor, aquí viene tu siervo, Señor, cansado de tanto trabajar. Porque nos dirá el Señor: siervo inútil. Es el título que te ganaste. Y eso al que apenas hizo lo que le correspondía. Pero si no haces ni lo que te toca, ¿qué título nos tocará delante del Señor? Entonces la invitación es para ti: ¿quién es Jesús? No que sea algo que sale de tus labios nada más, sino que verdaderamente lo vivas. Y si Jesús no ha sido tu Señor, pues empieza con la oración, sigue con la lectura de la palabra y no dejes de congregarte. El tiempo de restauración. Es que yo me congregaba cuando estaba en mi tiempo de restauración y después no, pues ya no lo necesitaba. ¿Sí? Me recuerda por ahí del niño que tenía mucho miedo. Y él tenía tanto temor porque llegaba la noche y él vivía con tanto temor. Y decía a la familia: ¿qué hacemos para que se le quite el miedo? No, pues hay que hacer algo. Entonces le regalan una medalla. Mira, con esta medalla, mientras la tengas, no te... ¿Y ahora qué pasa? Es que ahora tengo miedo de perder la medalla. No. O sea, siempre vas a vivir con miedo, siempre vas a vivir con situaciones. No es tiempo de vivir como hijo de Dios, en la libertad que Dios nos da. Es tiempo de poner en práctica lo que Dios nos está dando. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios allá afuera con los que no han escuchado del mensaje del Señor. Pero tiene que ser reflejado en nuestras vidas. Ponte de pie, por favor. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Quiero que reflexiones. Aquí no se lo vas a decir a nadie. Reflexiona. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tal vez lo has visto como un Señor lejano. Tal vez has pensado que no está interesado en ti. Tal vez te has sentido solo o te has sentido sola porque sientes que la presencia de Él no puede llegar a tu vida por la forma de vida que has llevado. Pero hoy es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Es tiempo de que busques de Jesús. Él vino para traer libertad a los corazones. Él vino para traer gozo a nuestras vidas. Él vino para que no estemos solos. Y hoy tienes que sentir su presencia. Te voy a pedir que ocupes unos minutos o segundos. Platica con Él. Y dile quién es Él para ti. No lo hagas de una forma religiosa, sino hazlo con tus palabras, porque en el fondo Él conoce quién eres. Si Él no ha sido tu prioridad, pues pídele perdón porque no ha sido tu prioridad. Si has desconfiado de Él, manifiéstale que has desconfiado de Él, que necesitas de su presencia. Señor Jesús, en esta hora queremos alabarte, adorarte, glorificarte, Señor. Queremos que tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, amado Dios, en esta hora, Jesús. Queremos, Señor, que seas tú, mi Señor, en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, tocando sus vidas.